Hola Sage2Goers, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Es posible que hayas oído hablar de los trastornos sexuales comunes. Por aquí, por allá, en las películas, las noticias, la escuela o el folleto sobre sexo del consultorio de tu centro médico. Pero ¿qué pasa con los trastornos sexuales menos conocidos que realmente pueden afectar a la vida de una persona? Bueno, como el conocimiento es poder, aquí te mostraremos 6 trastornos sexuales poco conocidos que debes conocer. 1. Sexomnia. Esta enfermedad es única, en la que los pacientes hablan sobre sexo, acarician, se masturban o intentan tener relaciones sexuales mientras duermen. Es una parasomnia no REM especificada que deja a la víctima sin ningún recuerdo de haber hecho tales cosas mientras duerme. Esta enfermedad a menudo se presenta en individuos de entre 26 y 36 años. Existe una cantidad muy limitada de investigaciones sobre esta afección, pero afecta con mayor frecuencia a los hombres, con un predominio de entre el 67 y el 87%. Esta afección es similar al sonambulismo, pero puede tener consecuencias importantes. 2. Trastorno del deseo sexual hipoactivo. ¿Sabías que según los investigadores, aproximadamente el 32% de las mujeres y el 15% de los hombres no han tenido interés sexual en los últimos 12 meses? Hay más trastornos del deseo sexual de lo que piensas. Uno de estos trastornos es el trastorno del deseo sexual hipoactivo o TDSH. Quienes padecen este trastorno carecen de deseo sexual o tienen falta de fantasía sexual. 3. Trastorno de aversión al sexo. El trastorno de aversión al sexo se encuentra en el espectro del trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero es más drástico. Aquellos que tienen este trastorno evitan el contacto sexual con otros. El trastorno de aversión al sexo puede ser adquirido o situacional. Los 6 subtipos incluyen general, de por vida, situacional, adquirido, por factores psicológicos y debido a factores combinados. Para que un paciente sea diagnosticado, debe existir un problema psicofisiológico que cause dificultades interpersonales y angustia. No se le puede diagnosticar TDSH o trastorno de aversión al sexo a una persona que tenga una disfunción sexual inducida por sustancias o un trastorno sexual debido a una afección médica. 4. Trastorno de excitación genital persistente. Cuando uno sufre de trastorno de excitación genital persistente o TGP, experimenta excitación sexual u orgasmos espontáneos. Estos son muy desagradables y el trastorno afecta principalmente a las mujeres. Algunos encuentran alivio a través de la masturbación. De acuerdo con una serie de casos en Pain Reports, los investigadores plantean la hipótesis de que muchos casos de TGP son la activación no provocada de fibra C en las neuronas sensoriales especiales regionales que favorecen la excitación sexual. Algunos síntomas de TGP pueden compartir mecanismos fisiopatológicos con el dolor y la picazón neuropáticos. 5. Eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada puede hacer que el semen se desvíe hacia la vejiga. Un músculo del esfínter cierra el acceso a la vejiga de un hombre cuando tiene un orgasmo. Este trastorno afecta a este músculo y, a su vez, hace que el semen se redirija hacia la vejiga. Las causas van desde los efectos adversos de los medicamentos utilizados para los ISRS o los medicamentos utilizados para tratar el agrandamiento de la próstata, la diabetes no controlada, el daño a los nervios por esclerosis múltiple y las complicaciones de la cirugía de próstata. 6. Síndrome de enfermedad postorgásmica. Esta enfermedad no solo afecta físicamente a la víctima, sino que también puede afectar gravemente a su vida personal. El síndrome de la enfermedad postorgásmica o POIS provoca síntomas parecidos a los de la gripe o la alergia después del orgasmo a quienes la padecen. Las mujeres experimentan esta enfermedad, pero es más común en los hombres. Muchos expertos creen que podría deberse a una reacción autoinmune o alérgica al semen. Esto es extremadamente doloroso y difícil para quien lo padece, y el tratamiento es limitado. Los síntomas posteriores al orgasmo incluyen debilidad, fiebre, fatiga, cambios de humor, problemas de memoria junto con problemas de concentración, dolor de garganta y picazón en los ojos. ¿Qué es lo peor? Esto suele durar de 2 a 7 días. Muchos buscan diversas formas de tratamiento con resultados mixtos, mientras que otros se mantienen abstinentes. Y otros afectados programan sus relaciones sexuales solo cuando tienen tiempo suficiente para recuperarse después. ¿Conoces a alguien que haya sido diagnosticado con alguno de estos trastornos? ¿Qué trastorno te sorprendió más?
Siéntete libre de compartir tu opinión en los comentarios. Si este video te pareció revelador, no te olvides de darle like y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete a Psych2Go y activa la campanita de notificaciones para obtener más contenido como este. Y como siempre, gracias por vernos.